bendecimos todo ese pueblo que está en sintonía de lo que es el programa Ondas de Poder, toda esa gente linda. Un saludo especial en esta tarde. Les saluda la pastora Doris de Matute. Una vez más estamos aquí para llevar la poderosa palabra de Dios, poder llegar a la intimidad de sus hogares con una palabra de bendición, de restauración, de salvación, invitándole a sí mismo que se quede con nosotros. Y de inmediato nos vamos a la poderosa palabra de Dios. En el libro de San Mateo, capítulo 18, verso 21. Dice la palabra pues a la letra, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Miramos pues que el apóstol Pedro pues hizo una pregunta, ¿verdad? Una pregunta pues muy importante. Y en un tiempo pienso, ¿verdad?, que Pedro pues analizó o estudió bien, ¿verdad?, este punto o esta pregunta para podérsela hacer, ¿verdad?, al Señor. O posiblemente pues vio algunas cosas, ¿verdad?, por ahí, o pensó, ¿verdad?, en sí mismo, ¿verdad? Porque al mismo tiempo, por la Escritura, ¿verdad?, nos revela, ¿verdad?, que Pedro pues era un hombre, ¿verdad?, atrevido, era un hombre pues agresivo, ¿verdad? Tenía, ¿verdad?, sus puntos, ¿verdad?, débiles, ¿verdad? O él tenía, ¿verdad?, una debilidad la cual se trataba en cuanto a lo que es su carácter. Por eso te puede analizar pues que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, que fueran al monte de los Olivos, ¿verdad?, a orar, y se llegó el momento en la cual, ¿verdad?, Jesús tenía que ser, ¿verdad?, entregado, capturado, ¿verdad? El que brincó pues primeramente ahí, ¿verdad?, para poder defender al Señor fue Pedro. Y la Escritura, ¿verdad?, nos revela que le cortó la oreja a uno de los soldados, ¿verdad? Y es por lo tanto que miramos, ¿verdad?, esta pregunta, ¿verdad? O por lo cual, ¿verdad?, yo analizo, ¿verdad?, o explico al mismo tiempo, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la vida pues de Pedro, que por alguna razón pues hizo, ¿verdad?, esta pregunta. Dijo él, ¿verdad?, hasta 7, ¿verdad? Pero Jesús, ¿verdad?, aún sobrepasó de la pregunta o la medida, la capacidad de la cual pues dijo 7. Jesús le dijo 70 veces 7. Mi esposa, ustedes. Sí, él preguntaba porque pienso que Pedro no era muy perdonador. Se sentía él como que no podía estar perdonando a cada momento. Por eso le preguntó a Jesús que si podía, que si era 70 veces. Que si era 7 veces que podía perdonar. Pedro puso límite. Pero Jesús, sabiendo cómo eran sus discípulos, él ya los entendía. Él los conocía mejor. Él le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, porque era un perdón indefinido. Cada vez que pecaran contra él y le pedían perdón, Pedro tenía que perdonar. Y asimismo nosotros, cada vez que la persona peca contra nosotros, tenemos que perdonar. ¿Para qué? Para que nuestra alma sea liberada, para que nuestras emociones estén libres. Porque con la falta de perdón, como que nuestro espíritu no está libre, está como oprimido, hay una opresión en la persona, hay una carga en la persona, algo que la hace sentir incómoda. Pero cuando usted perdona, usted siente de inmediato que ha sido libre, siente la liberación divina al momento de perdonar. Por eso hay mucha gente que aún está enferma por falta de perdón. Si usted no perdona, toda esa carga se va al corazón.
se va sus emociones, usted no sonríe, usted se mantiene ahí impertinente, todo lo que le dicen le ofende, por todo se siente que es a usted que le están agrediendo, porque hay una falta de perdón. Toda persona que tiene falta de perdón en su corazón, esa persona termina amargada, termina resentida, odia a aquellas personas y al final esa persona se carga demasiado que la conciencia se cauteriza. Entonces tenemos que evitar la falta de perdón para que no vengan esas enfermedades al corazón, porque son enfermedades espirituales. Ahí están atando nuestro corazón, lo están infestando, lo están atando, y nosotros somos gente que cuando estamos en el Señor tenemos que perdonar al instante para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que nuestras oraciones no sean detenidas, no sean retenidas por nada, porque con la falta de perdón el enemigo haya puertas abiertas en nuestra alma, en nuestro espíritu, y entonces comienza la enfermedad a venir. Gente que tiene falta de perdón puede enfermarse de un infarto. Hay ira en esta persona y de una ira puede morir. El corazón se daña, el corazón se duele, el corazón empieza a funcionar mal, porque hay una falta de perdón y se oprime, y esto le hace daño, y es cuando la presión se altera, o una de dos, o se baja la presión, pero todo esto afecta, daña el corazón de la persona. Por eso nosotros no permitamos que la falta de perdón esté por mucho tiempo ahí. La palabra de Dios dice: no permita que el sol se ponga, oígase bien, sobre vuestro rostro. Que no se ponga el sol, que no vaya a ponerse y usted no ha perdonado. Usted no le ha dicho a la persona que la perdona todavía. Acuérdese que cuando vamos a dormir, yo pienso que no hay que enojarse cuando se va a dormir, porque acuérdese que usted va a dormir. Ya no hay tiempo para pedir perdón, entonces ya no hay tiempo para perdonar, entonces usted tiene que evitar por todos los medios enojarse ya desde esa hora, desde las 6 en adelante, no se enoje. Trate de evitar eso para que su corazón duerma libre, para que su sueño no sea estorbado, su sueño sea tranquilo, su sueño sea en paz. Gloria a Dios por las personas que perdonan al instante. Estas personas son libres. Miramos que el Señor pues empezó a compartir, ¿verdad?, una enseñanza sobre, ¿verdad?, sobre la vida de los discípulos, ¿verdad? Mientras, ¿verdad?, surgió esa pregunta. Y es que el Señor pues estaba en un tiempo de enseñanza, de preparación, de formación, ¿verdad?, para sus discípulos, ¿verdad? Hemos tiempo pues enseñando, ¿verdad?, los puntos importantes de lo que era pues el plan de lo que es el mensaje del Evangelio, o el asunto de lo que es, ¿verdad?, el reino, ¿verdad?, de los cielos. Uno de los reglamentos en cuanto a las instrucciones de lo que es la enseñanza del Señor, ¿verdad? Miramos que al principio pues el Señor empieza por ahí, ¿verdad? Como en otro versículo, ¿verdad?, atrás, el Señor pues empieza a decirle a sus discípulos, ¿verdad? Otra vez os digo, como algunos, ¿verdad?, 3 o 4 versículos, ¿verdad?, anticipadamente el Señor dice, otra vez os digo, que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Jesús pues lo aplicó ¿verdad?, como una enseñanza, ¿verdad?, al mismo tiempo pues también primordial, de lo que son las instrucciones de Dios, de lo que es, ¿verdad?, el reino de los cielos. Pero al mismo tiempo pienso, ¿verdad?, viene a mí que algo de repente Jesús miró también pues entre ellos,
algo de repente no estaba marchando muy bien, algo no estaba muy correcto. Y debido a eso Jesús pues habló a través de la enseñanza, ¿verdad?, de lo que es la instrucción del reino de los cielos, y en un tiempo se lo dijo como, ¿verdad?, como una parábola, ¿verdad?, a la vida de ellos, para que ellos puedan reflexionar, ¿verdad?, tanto enseñando la instrucción como a tiempo pues haciéndole, ¿verdad?, reflexionar, ¿verdad?, hablando pues de la vida de ellos, porque miramos que, ¿verdad?, que entre las personas que Jesús pues llamó para instruir, ¿verdad?, para formarlas, para llevar lo que es el trabajo, ¿verdad?, del Evangelio, de llevar pues el mensaje del Señor, fueron 12, ¿verdad? Las primeras personas a las cuales Jesús llamó para formar fueron, ¿verdad?, 12, en la cual pues ellos iban a continuar con el trabajo que a Jesús le correspondía, ¿verdad?, seguir haciendo en esta tierra, o se le diera pues continuación a lo que Jesús vino, ¿verdad?, a hacer a esta tierra. Y entonces entre esos 12 posiblemente, ¿verdad?, ocurrió algo entre uno o algunos de ellos, y debido a eso, ¿verdad?, también surge, ¿verdad?, esta instrucción, al mismo tiempo esta pregunta, ¿verdad?, y la respuesta de parte de Jesús, porque en cierta ocasión parece que Juan le preguntó al Señor, o Santiago, ¿verdad?, por ahí, preguntó pues al Señor, Señor, pues, ¿quién será pues el más grande en el reino de los cielos?, ¿verdad? Y el Señor pues les dijo, pues el más grande pues en el reino de los cielos es el que se humille como un niño. Tal vez ellos esperaban otro tipo de respuesta, pero Jesús les dijo, el que se humille como un niño, ese va a ser el más grande, el reino de los cielos. Y en cierta ocasión, o en otra ocasión, ellos preguntaron, ¿verdad?, que les permitieran sentarse el uno a su derecha y a su izquierda en el momento cuando Cristo regresara, ¿verdad?, o retornara a levantar a su iglesia. Les dijo que les permitiera sentarse uno a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces algo había ocurrido entre ellos, y en un tiempo pues surgió lo que es esa pregunta, y Jesús responde hasta 70 veces 7. Mi esposa, ustedes. Sí, porque en el momento de que nosotros no perdonamos, nuestro semblante es diferente, se alberga odio en nuestro corazón, resentimiento, aún viene otros espíritus que son el rechazo, viene la amargura. Una de las personas que estuvo amargada en las épocas bíblicas fue Noemí. Noemí se amargó porque había perdido a su esposo, había perdido sus 2 hijos, y esto la amargó. No tenía ella en su corazón el anhelo de perdonar. Ella no se perdonaba a sí misma porque había salido de Israel y había entrado a tierra de Moab, y Noemí estuvo amargada mucho tiempo realmente. Luego Dios quitó la amargura de ella, regresándola a su país, a su pueblo, y reivindicándola. Dios la restauró totalmente a Noemí, porque solo Cristo restaura. Si tenemos falta de perdón en nuestro corazón, solo Cristo es el único que nos puede liberar, pero dándole lugar a perdonar. Quizás usted va a perdonar y diga, pero yo perdono, pero yo siempre siento algo contra la persona. No, de tanto que usted pronuncia el perdón y va perdono y perdono, usted va a irse liberando. Pero tiene que ejercitarlo, tiene que practicarlo y decir, yo perdono a fulano de tal, yo perdono a fulano de tal. Hay personas que no han perdonado a su papá, fueron abusadas por su padre, no lo han perdonado todavía. Otras fueron abusadas por su tío, que son cosas difíciles, que son cosas bien delicadas. Y sé que duele mucho, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo para perdonar. Otros fueron maltratados por sus padres, quizás le dieron unos castigos muy severos, y en ellos abrigan esa falta de perdón para su padre,
En ellos hay resentimiento hacia sus padres, porque la falta de perdón trae todo esto: rencor, amargura, odios, rechazo y autoestima baja. Y estas personas andan aquello en su corazón, andan cargados. Si es con su padre que abusó de ellos, pues es con su padre. Si es por un hermano, si es por una tía, si es por aún por los propios padres y madres, si les maltrataron, si los castigaron muy severamente. Entonces estas personas albergan en su corazón eso, pero eso no es bueno, porque nos hace daño a nosotros mismos. Estamos enojados contra aquel, pero quien está sufriendo el daño somos nosotros mismos. Y entonces es necesario perdonar. Una de las personas que perdonó al instante, podemos ver que no guardó rencor contra sus hermanos, fue José. Los hermanos se sentían rechazados, se sentían ahí que José era el favorito del papá, y empezaron a hacerle la guerra a José. Lo metieron a la cisterna, lo vendieron a los madianitas, allá a los egipcios, y José, el tiempo que pasó, José los había perdonado. Y algo muy importante es que el que tiene falta de perdón en su corazón, esa oración no es escuchada. Esa oración no es recibida por Dios, mucho menos contestada, porque nos está haciendo oposición el enemigo. Con esa falta de perdón está la puerta abierta, y entonces por eso nuestras oraciones no son escuchadas, nuestras oraciones no son contestadas, y es necesario por eso ser libre de nuestro corazón y perdonar al instante, para que no tengamos estorbo en nuestra oración y sean esas oraciones de poder. El asunto del perdonar, pues es una de las barreras, pues, digamos, podemos decirlo así, más grandes, en la cual pues tiene el humano, ¿verdad? Con lo que es el asunto de perdonar, ¿verdad? Porque de repente, por lo muy común, pues la gente pues no está dispuesta a perdonar. Y es por lo tanto, y al mismo tiempo, pues analizo, ¿verdad?, que Pedro dijo, ¿hasta cuántas veces? Porque él buscaba como en un tiempo, ¿verdad?, de límite, en la cual, ¿verdad?, Jesús le dijera. Y el asunto, como tiempo, pues él venía empezando, digamos, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el caminar, en cuanto a lo que es, ¿verdad?, el servir o seguir pues al Señor. Porque ellos no mucho tiempo, ¿verdad?, tuvieron con Jesús, ¿verdad?, en la tierra. Solamente tuvieron como unos 3 años y medio. Fue un tiempo, ¿verdad?, muy corto, ¿verdad? Pero pienso que tal vez en un tiempo más anticipadamente fue que surgió, ¿verdad?, esa pregunta, ¿verdad? Mientras ellos estaban siendo formados, enseñados, instruidos a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Y es por lo tanto que ellos pues analizaron, pensaron de esa manera en cuanto a lo que es, ¿verdad?, el asunto de perdonar, ¿verdad? Y ellos dijeron, ¿verdad?, o el apóstol Pedro pues dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces? ¿Verdad? Porque es algo, es una barrera, es una dificultad en la cual todo humano pues tiene, ¿verdad?, con ese punto, ¿verdad?, en cuanto a lo que es, ¿verdad?, el asunto de perdonar, ¿verdad? No sé, ¿verdad? ¿Será que quizás pues Pedro solamente está hasta 7 veces, pues él se consideraba pues que podía tener pues la capacidad de poder, ¿verdad?, perdonar? Porque en términos pues humanos, ¿verdad?, hay capacidades diferentes. Hay algunos que de repente solamente tienen la capacidad para perdonar una vez. Hay quienes que posiblemente tienen la capacidad para perdonar 3 veces. Pero hay quienes que no tienen la capacidad ni para perdonar pues ni una vez, tan siquiera. Porque
¿verdad? Se escuchan comentarios, ¿verdad? De las personas de repente que dicen, ¿verdad? Yo pues a Julano pues yo no lo perdono, ¿verdad? Yo pues podré hacer otra cosa, pero perdonar pues a Julano y a Mengano, ¿verdad? Y eso no está en mí, ¿verdad? Y qué sé yo, pues también de repente del punto de posición en la cual pues usted viva en cuanto a lo que son los asuntos pues financieramente, por ahí pues también pues abarca lo que es eso, ¿verdad? Porque tal vez si es, qué sé yo, si es una clase pues más baja, qué sé yo, una persona de escasos recursos y quien ofendió fue una persona pues de, ¿verdad?, de alta posición, ¿verdad?, financieramente, ¿verdad? Y si le toca pues perdonar a alguien de escasos recursos, una gente pobre, ¿verdad?, se siente como que no, se siente como apenado, siente que no puede hacerlo, ¿verdad?, que es una vergüenza para él, ¿verdad? Tal vez lo podría hacer entre familiares, pero no, ¿verdad?, entre otra persona que es de bajo recursos. Así que hay, ¿verdad?, puntos diferentes, qué sé yo, hay quienes que tal vez lo podrán hacer en alguien que está en cuanto a lo que es su nivel, ¿verdad?, financieramente, o hay quienes que tal vez lo pueden hacer entre familia, pero tal vez no entre vecinos, ¿verdad? O hay quienes, qué sé yo, tal vez pueden hacerlo entre esposo, entre matrimonio, pero menos entre familia. O hay quienes que tal vez entre familias, pero menos entre matrimonio. Entonces, ¿verdad?, es algo en la cual pues el enemigo pone, ¿verdad?, un obstáculo, ¿verdad?, una barrera en cuanto a este aspecto, porque lo que nos hace, ¿verdad?, no hacerlo, ¿verdad?, es nuestro orgullo, nuestra soberbia, ¿verdad?, nuestra altivez, nuestra prepotencia. Son cosas que por lo muy común es lo que opera en la vida del humano, ¿verdad? Y de repente pues se vive en un mundo de la ley del más fuerte. Mi esposa, ustedes. Sí, muchas veces se perdona, como le digo, si alguien fue abusado por su papá, tiene que perdonarlo, es su papá. Si fue abusado por su hermano, pues tiene que perdonarlo. Porque estas cosas a veces suceden entre familia, entre primos. Un abuso, yo siempre digo, no viene de largo, un abuso viene de la gente de la casa, de los de cerca. Alguien que tiene mucha confianza ahí con las personas. Un vecino que se meta ahí mucho con la gente ahí, en su casa. También el abuso puede venir de ahí. Hay que cuidar bastante los niños, porque un niño abusado o una niña abusada, cuando está grande, tiene raíces de amargura. Esa niña creció odiando, creció resintiendo, rencorosa, entonces fue producto de ese abuso. La mayoría de las personas es producto de un abuso, que son así. Otros se les subestimó en su hogar, se les subestimó en la casa, y entonces esta persona se volvió agresiva, se volvió violenta, impulsiva, porque todo esto tiene la persona que tiene falta de perdón. Se vuelven violentos, se vuelven agresivos, con una nada que usted les diga, ellos están a la defensiva, porque ellos portan esa raíz, portan ese rencor. Entonces es bueno perdonar, claro, usted perdone, pero trate de guardar su distancia, porque no vaya a ser que otra vez le haga esto la misma persona y lo vuelva a amargar. Entonces mejor siempre perdone y no vuelva mucho a andar ahí muy encima, sino que guardar su distancia para que no vuelva a suceder esto, porque hay mucha gente que vuelve a ofenderlo, vuelve a insultarlo, vuelve a herirlo, y usted siempre lo está perdonando y la persona siempre está haciendo lo mismo. Entonces, si ya sabe usted que esta clase de personas es así, usted tiene que guardar su distancia, solamente perdonarle y siempre saludarle y siempre hablarle, pero ya andar allí como al principio, como cuando eran inseparables, ya no, porque lo va a volver a herir. Y dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta. Si miramos que ahí nos hace daño estar, salgamos de ahí, alejémonos de ahí y siempre, ¿verdad?, en armonía con toda la gente. Pero al mismo tiempo también pues analizo que todo esto, ¿verdad?, requiere pues
un balance, ¿verdad? Depende pues el tipo de actitud la cual tenga pues cada persona. Hay personas que de por sí pues su actitud pues tiene una actitud impulsiva, ¿verdad? Que para cualquier cosa siempre pues actúa, ¿verdad? O reacciona pues mal, ¿verdad? En cuanto a este aspecto, sí tiene uno que tener ese cuidado, ese pulso, ¿verdad? Pero también surgen cosas que tal vez alguien ofendió y tal vez fue algo de repente, es algo que tal vez no acostumbra hacerlo, ¿verdad? Que de repente surgió por algún error, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Entonces, todo requiere pues un balance, algo en el cual podemos, ¿verdad? Estudiar, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Pero sí es algo importante, es algo que de repente no quisiéramos, ¿verdad? Hacerlo, pero es algo, ¿verdad? Necesariamente, ¿verdad? Algo en la cual pues trae solución, pues liberación, trae sanidad. Es algo al mismo tiempo la cual también desata lo que es la bendición a nuestra vida, desata lo que es la respuesta a nuestra vida, porque también la falta de perdón pues también estanca lo que es, ¿verdad? La bendición, ¿verdad? De cosas las cuales nosotros, ¿verdad? Necesitamos ser bendecidos, estamos orando, ¿verdad? Por alguna causa, ¿verdad? O que sé yo, pueda fluir mejor, que sé yo, nuestro negocio, la gente que tiene pues sus negocios, ¿verdad? Entonces hay algo al mismo tiempo pues desata lo que es la bendición. Miramos que tocando nuevamente en la cual, ¿verdad? Jesús habló al principio, ¿verdad? Siempre en este mismo capítulo, ¿verdad? Como el verso 19, en la cual dice si dos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Porque es ahí en la cual, ¿verdad? Surgen algunas cosas, o es ahí en la cual de repente nos cuesta perdonar o, ¿verdad? No vencer esa barrera, porque Jesús dice si dos se ponen de acuerdo, porque tal vez nosotros con X personas sí podemos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Pero con otras personas parece como que no quisiéramos, ¿verdad? Ponernos de acuerdo, porque de repente hay gente que sí, ¿verdad? Nos cae bien, porque es mi amigo de confianza, mi amiga de confianza, pero Julano Vengano pues no, ¿verdad? No me cae muy bien, entonces por lo tanto pues, ¿verdad? No puedo ponerme de acuerdo, ¿verdad? En cuanto a esto, lo que es el asunto, ¿verdad? Lo que es el perdonar, ¿verdad? Pero es algo, ¿verdad? Que es difícil, ¿verdad? Hacerlo, pero es algo la cual, ¿verdad? Es necesariamente algo que yo ni ninguna persona pues siente de hacerlo, pero que es un mandato de parte del Señor, ¿verdad? En hacerlo. Hay momentos que nosotros decimos es que yo no lo siento, de repente nadie pues lo va a sentir en hacerlo, pero es un mandamiento de parte de Dios y que al mismo tiempo pues trae bendición a nuestra vida, trae salud a nuestro corazón, nos evita pues de enfermedades en nuestro cuerpo, trae respuesta a nuestra vida. Tal vez, qué sé yo, se rescata lo que es la armonía de la familia, el acuerdo entre matrimonio, porque de repente hay matrimonios que se destruyen, ¿verdad? O de repente están ahí, ¿verdad? Ellos, pero de repente las cosas no están muy bien, ¿verdad? Y tal vez, qué sé yo, por el orgullo, la soberbia, el resentimiento, el machismo, por ahí pues no queremos doblegarlos ni uno pues ni otro, pues dice pues si no me perdona Julano, pues, o que me perdone él, pero yo no perdono, ¿verdad? Entonces de repente no hay quien tome una iniciativa, ¿verdad? Y a raíz de que tal vez no se toma una iniciativa, entonces al final lo que surge, pues, o lo que termina las personas más fácilmente, ¿verdad? Es que de repente su matrimonio, su familia se destruye y al final, pues, los hijos agarran por un lado, unos por un lado y otros por otro lado. Pero al mismo tiempo, la salvación, el perdón es algo saludable en todo aspecto. Mi esposa con sus palabras finales. Sí, el perdón es saludable, la persona se libera su espíritu, sus emociones y comienza a actuar diferente cuando perdonamos. Jesús dijo, si no perdonan ustedes, vuestro Padre Celestial que está en el cielo no los va a perdonar. Pero nosotros queremos que siempre nos perdone el Señor, entonces perdonemos también al hermano, perdonemos al prójimo. Y si nos está ofendiendo mucho, pues hay que apartarse
pero hay que perdonarlo. Es que matrimonios que no se han perdonado, pues perdone a su esposo o perdone a su esposa. Quizá le hizo algo que no le gustó, pero Jesús nos manda a perdonar. Es una orden que hay que perdonar. Así que no lo piense dos veces, no diga es que no puedo, es que no siento, no, tiene que perdonar. Es una orden de Dios. Esta hora quisiera decirle a las personas que se liberen de esa falta de perdón. Ya hoy es tiempo de perdonar. Y quisiera, los que no han aceptado a Cristo como Salvador, pues decirles en esta hora que solo Cristo hace estas cosas, y acérquese a Él para que Él le perdone y usted así pueda perdonar. Diga conmigo estas palabras: Señor Jesús, te pido perdón por lo infiel que he sido. Perdóname mis pecados. Reconozco que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para hacerme libre, para hacerme salvo. Te pido que me perdones, te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y deme fuerza, Señor Jesús, en mis áreas débiles para no apartarme nunca de sus caminos. En su gracia y en su fuerza yo lo haré. Gracias por perdonarme en el nombre poderoso de Jesús. Si usted repitió esta oración, yo le felicito. Lo demás hay que ir a una iglesia para crecer en su vida espiritual. Porque la gente que acepta a Cristo y no se congrega jamás va a crecer espiritualmente. Porque allí es donde oímos la palabra todos los días. Y esa palabra penetra y esa palabra nos favorece y esa palabra es medicina a nuestro cuerpo y es refrigerio a nuestros huesos. Y es la que fortalece nuestra fe. Esa palabra es la que nos salva. Ahora oramos para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu presencia, por tu palabra, por este tiempo, la cual nos ha permitido estar a través de estos medios para llevar a cabo lo que es esta programación y llevar, Señor amado, un consejo de la palabra. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Declaramos que esta palabra pues hará pues efectos positivos, poderosos en cada persona, Padre. Lo confesamos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que lo bendiga. Pase. Buenas tardes.